al Sporting este año, ¿eh? Ja, si non subimos desta, non subimos nunca. Oye, man, ¿qué es lo que restoles ahí? Aquí es donde guardo yo les reliquias del Sporting. Mira, estos son los calzones de Luis Enrique, del último año que juguemos la UEFA. No, pues yo, con esto del vértigo, dice la gente que me parezco mucho a Juan L. Tú con los forofos que es, no sé, podrías empezarme una pintuca de vino. Claro, hombre, pero una cosa es que yo sea forofo y otra es que sea zoquete. Mira, este y el balón con el que Kini metió el último gol en el Molinón. Compañeros, el atracador, el atracador. Madre, Corsino, ¿qué pasa? Tranquilízate. ¿Acordáis del atracador de fe unos meses, el que metimos en Chirona? Ah, sí, aquí yo pensaron al que soy yo aliendo y le eché drogui. Sí, pues escapó de la cárcel y deseó esta nota. Mirad, matar petiso, encular gallego. Bueno, voy a retirar todo esto, que no vaya a ser que venga el caco ese y me lo ventile todo. Que no va a ser tan baballo de volver al lugar del crimen, ¿no? Bueno, vamos a ver, compañeros. Acordáis que yo era rumano y esa siente en un ye como nosotros. Y que conste que yo no soy racista. Mira, esta es la camiseta con la que Villa quedó pichichi de segunda. Qué recuerdos, ¿eh? Oh. ¿Y esta botella, mon? Esta y es la que tiraron a Hugo Sánchez al Focico en aquel partido contra el Madrid en el año 88. Y este cacho de puro y el que fumó Vega Arango na final de Copa contra el Barcelona. Bueno, vosotros decid lo que queráis, pero yo estoy seguro de que el ladrón es si no vuelve por aquí. ¡El ladrón! ¡El ladrón! ¡El ladrón! Ya que pillelo escujando ahí en la puerta y metí con la botella en la cabeza. ¡Pah! Pero, Petiso, tú estás como un burro. ¿Tú no ves que soy un ultraboy? Un hincha radical del Sporting. ¿Cómo yo? Coño, yo vivo así, con la cara tapada. Y además, yo qué sé, mon. Si yo soy del Ubió de toda la vida, a mí el Sporting dame volturas. Vale, rapaz. Oye, ¿qué te parece si te damos un litro calimocho y un paquetín de rubio y queda todo arreglado? ¿Quedamos en paz? ¡Ay, mamina! Ahora lo que nos faltaba, además del atracador, los ultraboys. ¡Los ultraboys! ¡Ay, madre, qué era ello, man! Ahí fuera hay un montón de gente como fans del Sporting y vienen hacia aquí. Van quemarme el chigre, por lo menos. No. Hay que salir y falar con ellos. Hay que negociar. Hay que pedir clemencia. Lo que sea. Ah, Corsino, pues Toñín no está. Y el especialista en negociaciones sindicales. El especialista, sí. Acuérdame yo cuando los de la huelga que me echó fuera para ganar tiempo y al final dieronme una paliza de la de su madre. Sí, menudo especialista de los pares de narices. Toño, ya sabéis que Toño está como un burro. Y además de sensibilidad para negociar no tiene ninguna. Vete tú, gallego, y acámpate con ellos. ¡Gallego! ¡Cuéntanos un chiste para entreteneros! Eso, tenemos que pensar algo mientras se entretienen con el gallego, porque si no van a acabar entrando y matándonos a nosotros también. Ay, mamina, que queden muy pocos segundos en antes que entren. Ay. ¡Gallego! ¡Esquiva! No, para ese yao no. Para el otro Ya yao. tengo una idea. Petiso, ven para acá. Ven. Ay, compañeros. Espero que funcione, sea lo que sea, pero que funcione por... ¡Ay! ¡Están aquí ya! ¡Ay! ¡A mí no! Ay. Petiso, ahora. ¿Juan L? ¡Juan!